En Gestiona Radio, Vidas Insuperables, el periodismo de las personas, con Miguel Ángel Lutrero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Vidas Insuperables, donde compartimos el sueño de un mundo más inclusivo. Les adelantamos los titulares, que hoy van a versar sobre los siguientes asuntos. El gol más importante de José Ángel de la Casa. El narrador del 12-1 de España a Malta protagoniza un documental en el que cuenta su convivencia con el Parkinson, cuyo Día Mundial se ha celebrado recientemente. El maestro icono del periodismo español nos acompañará en los micrófonos de Vidas Insuperables aquí en Gestiona Radio. La biopsicología, una alternativa al alza. Según un estudio de acierto.com, cada vez son más los psicólogos y centros especializados que ofrecen visitas a través de videollamadas. 1 de cada 4 españoles ha tenido o podría tener problemas psicológicos. Abordaremos una nueva tendencia médica en nuestro programa. Antes de comenzar, ya saben, están en vidasinsuperables.com todos los días con todas nuestras historias y además en Twitter con @insuperables_, en Facebook /vidasinsuperables y en Instagram @vidasinsuperables. Comenzamos. Estás escuchando Vidas Insuperables en Gestiona Radio. Esta canción de Police era uno de los éxitos de 1983 y lo sigue siendo, ¿por qué no decirlo? Permítanme que les cuente mi experiencia personal. Tenía 12 años de edad aquel maravilloso día que pasó a la historia del fútbol español. Aquella noche del 21 de diciembre de 1983, con olor a mazapán y a turrón, y apenas poco más de un año después del fracaso del Mundial de 1982, la mayoría de familias nos sentamos delante del televisor a ver un partido de fútbol que parecía una utopía. El año de la expropiación de Rumasa, o la Liga del Athletic de Bilbao de Javier Clemente, ETA había regado de sangre las calles españolas con 44 asesinatos. Y Barajas y España se habían teñido de luto con cerca de 200 fallecidos en 2 accidentes de avión en apenas 10 días. Aún sobrecogidos por la segunda de las 2 tragedias aeroportuarias y las navidades a la vuelta de la esquina, la selección española afrontaba una misión imposible: ganar por 11 goles de diferencia a Malta para poder clasificarse para la Eurocopa de Francia. Probablemente hoy en día, con la gran oferta de canales y televisiones, la audiencia hubiera quedado dispersa ante la dificultad de ese reto. Sin embargo, casi todo el país se puso delante del televisor, muchos de ellos aún en blanco y negro, como era mi casa, para disfrutar del intento de hazaña. Recuerdo a toda mi familia en el salón de mi casa ante las imágenes de la primera y la voz de José Ángel de la Casa, narrando la épica de unos titanes vestidos de rojos que lograron la epopeya y subieron al altar de la épica. La voz desgarrada y rota de cantar hasta 12 goles de España de José Ángel de la Casa unió al país en la alegría y forma parte de la historia personal de millones de españoles. 35 años después de aquella gesta, contada por la voz de los deportistas, de uno de los periodistas de los deportes de esa época y de muchos más años, de la Casa juega un partido más importante: el ganar la batalla al Parkinson. José Ángel de la Casa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, todo un placer tener a un maestro en los micrófonos de Gestiona Radio. ¿Qué tal estás, José Ángel? Pues bien, estupendamente. Estoy muy bien, estoy muy contento porque la gente está aportando, me está tratando muy bien y me recuerda con cariño. Entonces eso me da una gran satisfacción y me hace sentirme más fuerte. Como decía anteriormente en la presentación, en la introducción a esta entrevista, José Ángel, tu voz, tu imagen forma parte de la vida de muchísimas familias, de la mayoría de las familias españolas. ¿Cómo te hace sentir eso ahora que ya has dejado el mundo del periodismo activo? Pues me hace sentirme muy feliz, y me hace sentirme muy feliz porque creo que en ese reconocimiento, en ese cariño que me transmiten, pues está la esencia de lo que ha sido mi trabajo y por lo que yo me dediqué a esta profesión. Entonces me encuentro muy, muy satisfecho de ver que después de 35 años la gente recuerda esto como algo muy importante en mi vida. Yo no sé si fue lo más importante o no, pero para la gente lo es, con lo cual yo tengo que respetarlo y para partir de este momento también eso es lo más importante en mi vida, haber narrado
ese 12-1, que es un partido de fútbol muy atípico, porque, como tú decías, probablemente por la fecha, en la víspera de la Navidad, es un partido que se recuerda muy en familia. Normalmente un partido de fútbol se ve entre amigos, se ve circunstancialmente, pero aquel partido, dadas las circunstancias y la fecha, todo el mundo la recuerda que estaba junto a sus abuelos, junto a sus padres, con lo cual es un hecho muy familiar y me reconforta mucho. Yo voy a contar una cosa, no sé si debo o no, y si mi padre me lo permitirá, pero como decía, era una experiencia personal lo que contaba. José Ángel, mi padre decía que se iba a tomar una copa de vino por cada gol, imagínate cómo acabó la fiesta. Terminó bien la fiesta de tu padre, terminó estupenda. Bueno, pero José Ángel de la Casa, los últimos días además es noticia porque ha protagonizado un documental de su vida y de su convivencia con una enfermedad con la que te topaste hace 14 años, ¿no? Sí, con el Parkinson. Bueno, como decía Manolo Sumer, con su cáncer, dijo, no sé, esto es como estar en el Bernabéu y que pase un palomo y te caiga a ti la cagada, ¿no? Dice, no sabes por qué te viene, por qué te toca. Bueno, pues a mí me ha tocado convivir con el Parkinson, con el antecedente que tuve de que lo tuvo mi padre. No es una enfermedad hereditaria, pero yo la conviví con mi padre con esta enfermedad, que es una enfermedad de largo recorrido, en la que hay que tener mucho apoyo, mucha ayuda, mucho cariño de la gente que está a tu alrededor, para que te den fuerzas para que estar luchando cada día contra ella. Porque aquí lo que tú cedes, ella lo avanza, con lo cual hay que ceder poco para que avancen despacio y cuanto menos mejor. El documental se llama Un señor de la casa. Sí, es un juego con el señor, con el gol de, porque la gente me recuerda por el gol de señor, ¿no? El gol número 12, el gol número 13, el gol de señor, ¿no? Pues lo protagonizamos también, en cierto sentido también Juan Señor y yo, y por eso se hizo ese juego de palabras Ander Luque, que es el director del cortometraje, utilizando eso, un señor de la casa. Se ha estrenado José Ángel con motivo de el Día Mundial del Parkinson, que ha sido recientemente, sí, con el apoyo de la Federación Española de Parkinson, y el éxito y las visualizaciones y el retorno de ese documental está siendo tremendo. Sí, la verdad es que no esperábamos que llegase a tanto, ¿no? Nos ha sorprendido a todos el tremendo impacto que ha tenido, el tremendo seguimiento. Bueno, la verdad es que nosotros nos pusimos a trabajar sobre algo que pensábamos que podía ser interesante y valer para un cierto número de personas, pero nos ha desbordado a todos. La gente se ha volcado con ello, y la verdad es que está teniendo un seguimiento extraordinario. Y eso es importante porque así eso ayuda, por un lado, a los enfermos de Parkinson a sentirse apoyados y a los que no tienen la enfermedad a conocerla un poco más de cerca. En efecto, porque el hecho de que sea protagonista, bueno, pues es una circunstancia vital, pero lo importante aquí, José Ángel, y con ese reto estaba hecho ese documental, es concienciar y sensibilizar sobre la enfermedad. Sí, porque las enfermedades neurológicas son enfermedades que se miran con cierto reparo, ¿no? Entonces, bueno, es importante enseñárselo a la gente, que somos gente normal, que tenemos un problema y que, bueno, pues simplemente con que nos ayuden, con que nos apoyen y con que estén sensibilizados con esa enfermedad, porque sepan que es una enfermedad que no mata, pero que te va debilitando en tanto en cuanto tú no le plantas cara. Y eso es lo importante. ¿Cómo fue tu encuentro con esa enfermedad? ¿Cómo te diste cuenta de ese diagnóstico? Bueno, pues porque, ya te digo, lo tenía mi padre, diagnosticado desde finales de los años 70, principios de los 80, y aunque yo ya no estaba en casa, pues sí lo fui siguiendo a través de mi madre, a través de mis hermanas, y es complicado, es duro, pero al mismo tiempo te da unas grandes satisfacciones ver que la gente que está a tu alrededor, la gente de tu familia, tus amigos que te quieren y que te apoyan y que te ayudan, ¿no? Entonces eso es lo más reconfortante de la enfermedad. Lo peor de esta enfermedad es que te encuentres solo, es la soledad. Supongo... Si no estás solo, con que haya alguien que esté a tu lado, ya te puedes dar por satisfecho. En eso, desde luego, eres un auténtico privilegiado porque tienes un entorno familiar magnífico. Sí, gracias a Dios lo tengo. Y además tengo con la experiencia de que lo vivieron mis hermanas, sobre todo con mi padre, ¿no? Entonces hay una parte de mi familia que, digamos, que está viviendo de nuevo una enfermedad de Parkinson en la familia. Pero bueno, yo me encuentro muy satisfecho porque todos me apoyan y me ayudan. Particularmente el hecho de haberlo visto en tu padre, ¿también te ha ayudado en este periplo? Sí, mucho, porque digamos que sé más o menos el terreno que piso, hacia dónde puedo avanzar, hacia dónde puedo mejorar, hacia dónde puedo
no hacerlo bien. Es decir, yo tengo, digamos, bastante claro lo que tengo que hacer en virtud de lo que hizo mi padre. Dice la Sociedad Española de Neurología que cada año se producen 10.000 casos nuevos. Es una enfermedad, lógicamente, que también cada vez se conoce más, aunque esta tiene tratamiento, pero no es curable. No ¿Cómo es el curación. día a día? Bueno, pues el día a día es un principio, tienes que cuando te despiertas cada día tienes unas cosas obligatoriamente que hacer, que es hacer unas tomas de medicinas a unas horas concretas, y eso no te lo puedes saltar. Y luego tienes, ya depende de función de qué, una preparación física o un esfuerzo físico que para mantener tonificado tu cuerpo físicamente fuerte. Y luego algo mental para tener la mente también distraída, que no esté todo el día dándole vueltas a la enfermedad. En definitiva, digamos que tienes una planificación en tanto cuanto te lleva, por un lado, a afrontarlo físicamente, mentalmente, y curativo o paliativo, a tomar una medicación que no va a saltar. Es una disciplina diaria. Uh-huh. Y aquel que no haya visto el documental, ¿qué sinopsis le haces para que se anime a verlo? El documental... Bueno, hemos tenido un pequeño corte de la comunicación con José Ángel de la Casa. Enseguida recuperamos esa comunicación con el maestro, el icono del periodismo español, sin duda alguna, un hombre que además está ahora pues jugando esa gran batalla contra pues un partido que le toca a él particularmente disputarlo, como es contra el Parkinson. Dice la Sociedad Española de Neurología que el número de afectados a la enfermedad de Parkinson se duplicará en 20 años y se triplicará en 2050. Más de 120.000 personas padecen Parkinson en España. Como decimos, el pasado miércoles se celebró el Día Mundial del Parkinson. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer y afecta a más de 120.000 personas en toda España. Es el segundo diagnóstico neurológico más frecuente, como decimos, entre los mayores de 65 años, y es que el 2% de los mayores de 65 años y el 4% de los mayores de 85 años padecen Parkinson en España. No obstante, el Parkinson no es una enfermedad exclusiva de personas mayores. El 15% de los pacientes no superan los 50 años y también se pueden encontrar casos en los que la enfermedad se inicia en la infancia o en la adolescencia. Estamos a la espera de ver si podemos recuperar la conexión con José Ángel de la Casa. Vidas insuperables. El periodismo de las personas. Parece que hemos recuperado la conexión con José Ángel. José Ángel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, gracias. Nada, las cuestiones de los teléfonos. Creo que nos habíamos quedado para animar a la gente que no haya visto el documental. ¿Qué sinopsis, qué resumen le podrías hacer para que enseguida se enganche y se vaya a YouTube o cualquier soporte audiovisual? Lo va a repetir mañana a las 12 del mediodía Televisión Española en Teledeporte. En cualquier caso, mira, el documental lo que pretende es que el enfermo del Parkinson sepa que hay una persona como yo que está en la misma situación que ellos y que yo les cuento lo que yo hago para enfrentarme a la enfermedad. No quiere decir que ellos tengan que hacer lo mismo, pero que ellos sí que adecúen su circunstancia o su estado a una pelea diaria contra el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad de largo recorrido y todo lo que tú le cedes, él lo come. Si tú no le cedes, tarda más en comerlo, o a lo mejor no es incapaz de hacerlo. Entonces, eso para los enfermos. Para los que no son enfermos de Parkinson, sino que no conocen la enfermedad, pues para que la conozcan y que vean que es una enfermedad, bueno, que somos seres vivos, que tenemos un problema y que lo único que hacemos es que cualquier cosa que una persona en circunstancias normales hace en 5 minutos, nosotros necesitamos 50. Vamos más lentos que los demás, pero nada más. Es decir, es una enfermedad que no es contagiosa, que no sabemos por qué nos viene, pero que en ningún caso es porque hayamos descuidado nuestro planteamiento de vida, no porque hayamos tomado cosas que no debíamos. Es decir, es una enfermedad que se te presenta sin más, no sabemos por qué. Y entonces, que somos seres normales y que como tal nos tienen que tratar. Y que fundamentalmente lo que buscamos es que nos entiendan que nosotros vamos igual que los demás, pero un poquito más lento, nada más que eso.
José Ángel, el teléfono nos está jugando alguna mala pasada. Sobre todo, gracias, maestro de periodismo y maestro de la superación, por estar con nosotros en Vidas Insuperables en Gestiona Radio. Toda la suerte del mundo. Me imagino que echas un poquitín de menos el periodismo y que ganes esa batalla al Parkinson. Ha sido un enorme placer para nosotros contar contigo. Para mí también estar con vosotros. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Estás escuchando Vidas Insuperables en Gestiona Radio. Y te hace sentirte feliz. Las tendencias poco a poco van revolucionando y cambiando la forma tradicional de ejercer muchas profesiones. Tareas y funciones que antes parecían imposibles no desarrollar de manera presencial, hoy en día se hacen de forma virtual. Esa tendencia parece extenderse también al campo de la psicología. Según un estudio del comparador de seguros de salud, Acierto.com, cada vez son más los psicólogos y centros especializados que ofrecen visitas online a través de videollamadas. Se trata de una propuesta que permite a muchos pacientes vencer sus miedos y que conlleva las virtudes intrínsecas a la tecnología como la facilidad de acceso y rapidez. Hoy en Vidas Insuperables les contamos esta nueva tendencia médica y psicológica con la responsable de contenidos y comunicación de Acierto.com, Águeda Llorca. Águeda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en Vidas Insuperables, en Gestiona Radio, para hablarnos de una nueva tendencia y de un estudio de psicología que habéis hecho recientemente y que es pues muy clarificador también de las tendencias que tenemos las personas, los españoles, sobre el mundo de la psicología, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, sobre el mundo de la psicología en general, no solamente con el tema de la videopsicología y el tema del cambio de profesiones, ¿no? Porque es lo que tú comentabas, ¿no? Que cada vez son más los psicólogos y los centros privados que apuestan por este tipo de tecnología, bueno, y por la tecnología en general, ya que facilita a pacientes, por ejemplo, con problemas ya no solamente de tiempo, sino incluso algunas patologías como la agorafobia, tratarse y acceder a un servicio que a priori o sobre que al que a priori existen muchísimos prejuicios. De hecho, tales son los prejuicios que tenemos que el 60% de los españoles no se ha planteado jamás ir al psicólogo, y aunque haya un 18% que sí se lo plantea, al final solamente va al 22,5%. Bueno, y no solo las videollamadas es una de las tendencias que ahora mismo está más en auge, sino que también se está empezando a utilizar la realidad aumentada, estamos hablando de este tema, para tratar determinadas fobias, sobre todo en terapias de tipo conductual, por ejemplo, pues eso, fobias a las arañas, en las que se mete al paciente en determinados contextos, pero siempre, eso sí, brindándole las herramientas necesarias para que se pueda enfrentar. ¿Cómo es esa aplicación de la realidad aumentada, Águeda? Se utilizan gafas de realidad aumentada en las que, mediante determinado software, digamos que se recrea una situación que es pues muy complicada para el paciente. Evidentemente el paciente es consciente de que lo que está viendo es una realidad aumentada, es decir, no es la realidad, de manera que permite enfrentarse a determinadas fobias. En todo caso, por supuesto, y como en la mayoría de casos, todo depende de cada paciente, de la fobia en sí misma y de las herramientas que se brinde y del tipo de terapia. El estudio vuestro de Acierto.com subraya, Sí, como decías, que casi la mitad de los españoles tienen dificultades para expresar y o reconocer sus propias emociones. Me imagino que es algo llamativo, ¿no? Sí, 2 de cada 5 en concreto tiene dificultades para expresarse, y claro, es un punto importantísimo, porque si somos incapaces de expresarnos y de reconocer lo que sentimos, ¿cómo vamos a asumir que tenemos un problema? Es el primer punto para abordarlo. Y afecta más a los hombres que a las mujeres, curiosamente. Sí, un 10% más, y de hecho también hay diferencias significativas entre comunidades autónomas. Los valencianos, además yo soy valenciana, vaya, y los catalanes son a los que más los cuesta. Luego tenemos a los castellano-leoneses y los murcianos a los que menos les cuesta. Oye, en todo caso, el porcentaje de gente que va al psicólogo es muy similar en todas las comunidades. A lo mejor se diferencia ronda del 20%, la media es el 22,5%,
pero no hay diferencias muy significativas entre comunidades respecto a la gente que finalmente decide acudir. O sea, que esos estereotipos que muchas veces hablamos por comunidades y demás, en este caso podría estar por los datos argumentados. Bueno, no sé el estereotipo que se tiene de los valencianos exactamente, si estamos muy locos o no, pero bueno. No creo que sea eso. No, que puedan ser personas más introvertidas, por ejemplo. No lo sé, puede ser. No parece tu caso, ¿no, Águeda? Sí, ya te digo, o sea, lo que aparece es, ¿no?, que somos los que más nos cuesta reconocer nuestras propias emociones, conjunto con los catalanes, pero vamos, que tampoco, ya te digo, no hay lo que es llamativo realmente es el porcentaje de gente que asume que le cuesta, ¿no?, digamos, que son 2 de cada 5, que es un porcentaje bastante alto. Y luego de la gente que finalmente decide ir al psicólogo, ese 22,5%, la razón principal, afortunadamente, digamos, son las crisis personales. Es decir, la visita no se produce cuando hay una patología latente o hay un problema, pues, ponte una anorexia, una agorafobia, sino que se trata de crisis personales, es decir, de problemas como mucho más íntimos, o quizá ansiedad, y no de patologías, digamos, que tengan una manifestación más evidente, ¿no? Y bueno, y luego, de hecho, este tipo de problemas protagonizan el 56% de las terapias, y seguidos de los problemas de pareja, que tenemos que, pues, aproximadamente 1 de cada 5 pacientes va a la consulta por hacer terapia de pareja. De todas maneras, como titular, digamos, y como reflexión general sobre esto que estamos hablando de este estudio, decís que el 60% de los españoles no se plantea ir al psicólogo. Sí. ¿Esto es más por tradición o por falta de necesidad? O por falta de tradición, mejor dicho. Yo creo que tiene que ver mucho con el conocimiento y con los prejuicios, y que precisamente, incluso quizá por una falta de acceso a determinados servicios, que en este caso contar con un seguro privado puede facilitar ese acceso a las visitas y optar por distintas terapias. Incluso los hay que cuentan con pólizas de reembolso, que se llaman, pues si tú ya que estás tratando una patología, puedes acudir al psicólogo que te guste y escoger, y se te reembolsa pues un 80%, bueno, depende un poco de la aseguradora, pero es un porcentaje bastante habitual. Acierto.com, fundada en 2007 por Carlos y Mario Burgerman, que fueron un poco pioneros, pioneros en este ámbito de comparador de seguros. Sí, fuimos los primeros de España y hemos celebrado hace poquito nuestro 10º aniversario, y bueno, ahí sigamos intentando, pues, dar un servicio y también plantear temas interesantes con estudios como este, para un poco concienciar de diferentes problemas. ¿Vuestra labor de RSC va más enfocada sobre este ámbito? En realidad estamos haciendo un poquitín de todo, pero sí, en general estamos intentando que se tome conciencia de determinados temas, ya no solamente de este, sino también hace muy poquito hicimos un informe sobre cómo llevaban los padres a sus hijos en el coche, el problema de las sillitas no homologadas, en fin, y también sobre multas y consecuencias que puede tener circular de determinada manera. Vamos un poquito enfocados, pues, a temas un poco más sociales. Pues Águeda Llorca, responsable de contenidos y comunicación de Acierto.com, muchísimas gracias por estar en Vidas Insuperables, en Gestionar Radio. Esta es tu casa. Un placer. Gracias. Un placer. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Vamos a aprovechar los próximos minutos para varias cosas, para hablar de otras historias y proyectos de superación aquí en Vidas Insuperables, pero lo primero va a ser recordar que Vidas Insuperables sortea 5 libros del ejemplar de la novela Tata Mulongo de José Luis Retamal. ¿Sabes dónde se desarrolla la acción de esta novela editada por Camelot y basada en hechos reales? Si conoce la respuesta, puede conseguir un ejemplar de este libro que plasma lo que sucede al sur del continente africano. Vidas Insuperables sorteará durante el mes de abril 5 ejemplares de esta primera novela de Retamal.
Las personas interesadas en el sorteo deberán seguir previamente la cuenta de Twitter de Vidas Insuperables, que es @insuperables_, y trasladar su respuesta a través del correo electrónico sorteos@vidasinsuperables.com. Se podrá participar hasta el día 30 de abril. Los ganadores se darán a conocer en este mismo programa el día 7 de mayo, en este programa que cada lunes se emite a las 8:30 en Gestiona Radio, y a partir del día 8 de mayo en los distintos soportes de comunicación de Vidas Insuperables. Los ganadores asimismo del sorteo podrán recoger los libros el día 14 de mayo de 4 a 6 de la tarde en la calle Velázquez 105, planta 4 en Madrid. Si aún no has leído de lo que va este libro, tienes toda la información de la novela en vidasinsuperables.com. Como tenemos unos minutos por delante, vamos a aprovechar para recordarles otros proyectos e historias de superación hacia un mejor diagnóstico de la sordera infantil. FIAPAS, CODEPEP y el Real Patronato sobre Discapacidad impulsan una campaña para la mejora clínica, diagnóstica y terapéutica de la sordera unilateral y de la sordera asimétrica en la infancia. Afecta a 1 de cada 1000 recién nacidos este problema. Tras la estela de Fernando Alonso, por segundo año consecutivo, Mutua Madrileña continuará apoyando económicamente el proyecto de transformación en atención temprana para niños con discapacidad intelectual de plena inclusión, del que se benefician 10.000 familias. Mirando al cielo de la accesibilidad, ya han empezado las experiencias turísticas para todos impulsadas por Predif de Castilla y León, con el objetivo de profundizar en la accesibilidad del turismo de esta comunidad autónoma. Aprender a guiarse entre las constelaciones, observar el sol o degustar un menú astronómico son algunas de las iniciativas impulsadas por Predif. Hablar en lengua de signos con el médico, ya una realidad. Los pacientes con discapacidad auditiva de la Comunidad de Madrid podrán comunicarse con sus médicos a través de lengua de signos gracias a una plataforma audiovisual que permite mantener una videoconferencia en directo con su intérprete. Estaciones meteorológicas con clima de inclusión laboral. La Fundación ADECO y la Fundación Avintia, en colaboración con Afanias, formarán a personas con discapacidad para la construcción de una red de ecoescuelas en España y seguir avanzando en un empleo para todos. La inserción laboral para las personas con trastornos mentales graves, una meta casi imposible. La gerente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, FEACEM, Pepa Torres, que estuvo hace poquito por estos micrófonos, alerta de que la tasa de paro de este colectivo es del 48% frente al 19% de la población general. Vuelve la pandilla de Unfollowers con un capítulo que recrea situaciones hacia la discapacidad del día a día. 6º capítulo de la segunda temporada de la serie de animación producida por la Fundación 11, un formato en dibujos animados que trata de visibilizar y normalizar el día a día de las personas con discapacidad. Cultura accesible a un clic. Propuestas de cine, teatro, visitas a museos y eventos variados, todas ellas accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual, están disponibles en culturaaccesible.com. Dreamers de la música y la inclusión. La Fundación GMP y el maestro Ramón Torrelledó trabajan en la creación de Dreamers, una orquesta solidaria formada por músicos de distinta procedencia sociocultural con y sin discapacidad. El impulso del compromiso social. Los empleados de Ibercaja, el jurado de la primera edición de los premios Impulso Solidario de esta entidad que han recaído en Panoa, Fundación Nipace y la asociación Tras la Princesa Guisante. La lengua de signos llega a teleasistencia. Una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad considera la videocomunicación en esta lengua como medida para garantizar el acceso a las personas mayores sordas, según la Confederación Estatal de Personas Sordas. Y jaque mate a la discriminación. La Federación Española de Deportes para Ciegos y el Banco Santander firman un acuerdo con motivo del Día Internacional de la Cero Discriminación, que se ha celebrado hace unos días, con el objetivo de potenciar el ajedrez para invidentes, así como la selección española de este deporte. Esto ha sido Vidas Insuperables. Recuerden que nos tienen en vidasinsuperables.com todos los días y a todas horas. Muchas gracias. Sean felices. Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho, que todavía es de día. Gracias.